Una cuestión que dentro del parque y en general en la montaña, pero en concreto en el parque, con la disminución de la ganadería y los cambios en su gestión, una pregunta que surge es qué va a pasar en los pastos frente a este descenso o incluso desaparición de la ganadería. Para intentar responder a esta pregunta, lo que hemos diseñado un monitoreo, un seguimiento, que se comenzó hace ya más de 30 años y que consiste en unas parcelas evitar que se pastoreen para ver qué es lo que sucede en los años siguientes. Las llamamos parcelas de exclusión y tenemos varias en el parque en un gradiente altitudinal para ver también cómo afecta la altitud y la variación del clima con esa altitud. Bueno, entonces la pregunta es esa, ¿en qué transformación van a tener los pastos si no se pastan? Pues bien, después de 30 años de seguimiento tenemos ya algunos resultados. Vemos que en la altura los cambios son muy lentos, observamos alguna tendencia en el cambio de especies, pero todavía no vemos grandes procesos de colonización de matorral ni mucho menos de bosque. Y el monitoreo, que ahora forma parte de redes internacionales con el mismo objetivo y con los mismos diseños de metodología, pues se va a seguir a largo término para intentar conocer, para intentar saber la respuesta a esta pregunta de qué va a ser de los pastos sin pastoreo. Hace 2 años se han publicado, además en conjunto con parcelas similares situadas en toda Europa y con todos los grupos de diversidad, y llamativamente quizás se ve distintas tendencias en invertebrados, en aves, en mamíferos, pero en concreto a los pastos que nosotros tenemos aquí observamos un cambio una sustitución de las plantas, de unas plantas que desde el punto de vista de su valor pastoral son más vastas, o sea, menos seleccionables por el ganado que las que había en origen, y una sustitución sobre todo de plantas de hoja ancha por plantas de hoja estrecha. Ese sería, así en un resumen muy breve, el principal cambio que hemos observado en 32 años de seguimiento, a 2000 metros, donde la dinámica de la naturaleza es mucho más lenta y donde se puede concluir que el factor predominante es el clima frente al pastoreo incluso. Un parque nacional llama la atención determinadas infraestructuras metálicas y que desde luego no son, desde el punto de vista estético, son poco agraciadas, pero que una de las finalidades del parque nacional es servir precisamente objetivos de investigación, y en ese sentido aquí el estudio de los ecosistemas pastorales, este es un laboratorio natural extraordinario y es necesario aprovechar la coyuntura y hacer ese tipo de instalaciones.